Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano. Volumen 3, 226, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 8. El pragmatismo. 757. Aliota. El pragmatismo de James ha encontrado una manifestación análoga en Italia, en el experimentalismo de Antonio Aliota. 1881-1964. Profesor de la Universidad de Nápoles. Aliota ha sido, en los años que van desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial, el más eficaz oponente y crítico del neo-hegelianismo. Y con su docencia y sus escritos ha abierto el paso hacia Italia de los movimientos contemporáneos, tales como la crítica de la ciencia, el pragmatismo y el realismo, que el idealismo imperante proscribiría anticipadamente como desviaciones y errores. Defensor primero de un espiritualismo monadológico de tendencia teísta, el fruto más notable de esta posición es la reacción idealista contra la ciencia. 1912. Un vasto análisis crítico de la filosofía contemporánea. Se ha orientado después hacia el pragmatismo y el pluralismo. La guerra eterna y el drama de la existencia. 1917. Relativismo e idealismo. 1922. La teoría de Einstein. 1922. El experimento de la ciencia en la filosofía y en la religión. 1936. Contra el idealismo, Aliota ha hecho valer la imposibilidad de reducir toda la realidad a pensamiento. Esta reducción no se ha logrado efectivamente nunca. El yo de Fichte, que cree inconscientemente el mundo de la naturaleza, el absoluto de Schelling como identidad de naturaleza y espíritu, la idea de Hegel, que es lógica y naturaleza antes de ser espíritu, conservan un residuo de trascendencia en el reconocimiento de una fase inconsciente y objetiva, que el pensamiento debe presuponer. Y el idealismo de Gentile, que resuelve toda realidad en el acto pensante, reconoce implícitamente la trascendencia de este mismo acto, el cual, como Gentile afirma, no puede nunca ser aprendido como tal. Pero, por otro lado, el pensamiento no es tampoco aquella pasiva copia de la realidad que el realismo tradicional supone. Es más bien un proceso viviente, una experiencia en la cual los centros individuales se encuentran y se limitan mutuamente, procurando realizar un acuerdo cada vez mayor. El pensamiento filosófico es la continuación consciente de la tendencia de las actividades del universo a unirse con armonía, así como del estado de incoherencia primitiva y de división, que es la materia, se pasa a los organismos biológicos más sencillos, y luego a formas cada vez más complejas de organización vital. Del mismo modo, en el campo del conocimiento, este proceso de coordinación continua y progresa, conciliando y armonizando las visiones mudables de los individuos humanos. El sentido común, la ciencia, la filosofía, son grados o fases de esta coordinación creciente. Ya la fosa del sentido común hace posible que las intuiciones individuales se coordinen y coexistan. Se escoge una de estas intuiciones como tipo y se la considera como verdadera, realizando así una concordia práctica entre los individuos diversos. Las otras se condenan como apariencias. La síntesis de la ciencia constituyen un paso más adelante, eliminando la disparidad de los derechos entre las perspectivas del sentido común y coordinándolas en un organismo en el cual cada una encuentra su lugar. Por último, la investigación filosófica procura conciliar las oposiciones que quedan, corregir la unilateralidad de las ciencias particulares y coordinarlas en una visión más comprensiva. El concepto límite a que tiende la realidad misma a través del pensamiento es la coordinación completa de todas sus actividades y su convergencia hacia un único fin. De ahí nace el que una idea o una teoría sea verdadera en la medida en que realiza una coordinación de las actividades humanas entre sí y con todas las otras que actúan en el mundo de la experiencia. Hay, pues, grados de verdad, y los grados superiores no anulan los inferiores, sino que los conservan y los coordinan. El único criterio de verdad es el experimento. No conociendo el camino desde el principio, debemos proceder por tentativas, esto es, mediante un complejo de acciones sugeridas y guiadas por hipótesis, que se repiten ahora de un modo y luego de otro,
hasta que se consiga encontrar un sistema nuevo en el que las actividades diversas converjan hacia un fin común. El experimento filosófico tiene un campo más vasto que el científico. Su laboratorio es la historia, a través de cuyas vicisitudes se revela el valor de las doctrinas, su fecundidad sugeridora de más ricas y armónicas formas de existencia. Los últimos escritos, El sacrificio como significado del mundo, 1947, acentúan el aspecto metafísico y espiritualista de la doctrina de Aliota frente a los aspectos metodológico y experimentalista que prevalecía en las precedentes formulaciones. Tienden a poner de relieve los postulados de la acción, la indeterminación del mundo y su relativa uniformidad, la validez de la persona humana y la trascendencia de la realidad con respecto a ella, la pluralidad de las personas y sus tendencias a la unidad. Aliota mantiene firme el carácter relativo y constructivo de la racionalidad humana, que vale solo como medio de cooperación y de concordia, pero implícitamente contrapone a la relatividad de la razón el carácter absoluto de la experiencia moral, en la cual ve el significado del mundo. El culmen de la experiencia moral, el sacrificio, es al mismo tiempo la afirmación más alta de la persona individual y la realización más completa de la armonía interpersonal. Aliota cree, además, que el postulado fundamental de la acción es el de la perenidad de los valores humanos, y que esta perenidad implica la inmortalidad de las personas, de las que los valores humanos son indistinguibles. Pero, en realidad, no se ve qué garantía puede ofrecer a esta perenidad un universo inestable, imperfecto y en movimiento, como el que Aliota admite, y de qué modo el proceso de la experiencia, continuamente abierto y lleno de riesgos, pueda hacer creer, de cualquier modo que sea, en la perenidad de los valores y en la inevitabilidad del progreso. En la doctrina de Aliota, como en la de James, el tránsito del pragmatismo al espiritualismo, por un lado, indica la negación implícita de las categorías propias del pragmatismo, mientras por otro, priva el espiritualismo de las categorías que lo justifican y lo reduce a una hipótesis fideísta, lo cual le quita precisamente aquella fuerza pragmática que quería usufructuar.